Está todo en silencio. Perfecto. Estamos listos grabando todo. Listos para darle. Pues va. Natalia, bienvenida de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Quiero empezar. Tenemos poco tiempo, entonces me voy directo para empezar. Y es, quiero saber, yo recuerdo haber escuchado alguna vez una conversación que tuviste con un buen amigo, Andreas Osberg, donde hablabas en el 2014 y platicabas tu historia de chica y cómo empezaste en la música y que pues, tu mamá desarrolló este método y esta escuela Marcasi de música y demás. Pero contabas que te encontraste una guitarra que tenía nada más 3 cuerdas y que ahí empezabas a hacer tus primeras canciones ya un poco más con instrumentos y demás. Y quiero saber, o sea, bien, siempre has estado relacionada con la música, pero ¿en qué momento empezaste a sentir que ya era lo tuyo? Y no me refiero a es que siempre me ha gustado y siempre quería estar con instrumentos, sino a puedo vivir de esto, me puedo dedicar a esto, puedo llegar a impactar mucha gente haciendo lo que hago. O sea, ¿cuántos fueron esos momentos que te hicieron decir de aquí soy? Pues yo creo que no tiene mucho realmente. O sea, yo creo que la música me ha acompañado toda mi vida. Nací en ambiente de músicos, crecí con padres músicos, maestros de música. Después siempre soñé ser la cantante, siempre soñé el spot en el escenario, siempre soñé ser la artista. Sí, siempre eso desde que era chiquita era algo que anhelaba que sucediera. Y ya con el tiempo y el pasar de los años, creo que cuando entiendes lo tanto que necesitas de la pasión y de la vocación, como le dicen, como para poder seguir en el camino y para esto que dicen de que es tan difícil mantenerse, es verdad. O sea, es lo más difícil. Mientras más arriba estás, es más difícil y es más exigente todo y más demandante y también imponente, ¿no? O sea, como continuar. Entonces, si no hay amor y si no hay pasión, pues es muy fácil como botarlo o dejar la toalla o darte la vuelta y decir, ay, no, ya, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y yo creo que hace no mucho, o sea, yo siento que tiene algunos años, estoy hablando como de unos 5 años para acá, que se empezó a densificar un poco y a volver mucho más fuerte mi arraigo y mi trabajo con la música, como entender no solamente el gusto por la música, sino entender la trascendencia que hacer música tiene, tanto para mí como para las personas con quienes estoy compartiendo mi música, ¿no? O sea, como que ya hubo un punto donde yo dije, ay, espérate, o sea, esto ya es mi vida, o sea, esto ya estamos hablando de... Pero ya llevabas 10 años de carrera cuando empezaste, o 15 años de carrera cuando empezaste a pensar así. Sí. Pero realmente cambió? fue como, no sé, o sea, fue como algo que se asentó en mí desde, yo siento que cambiaron cosas para mí, o sea, cambió mi forma de pararme en el escenario, mi forma de cantar, cambió mi forma sí, el porqué de lo que estoy haciendo, o sea, como que yo siento que algo engranó. O sea, ya yo lo venía haciendo, pero siento como que algo terminó como de decir clic y ya, como de decir, este es mi lugar y a eso vine, claramente. Pero había como un antes y un después que dijeras, antes yo pensaba así o hacía esto, o incluso porque ya desde antes te invitaban a ceremonias, estás nominada, había cosas que dijeras, antes yo todo esto lo veía de esta forma y después de ese clic, ahora entiendo mi vida o mi carrera de una forma distinta. O sea, ¿pudieras ponerme como un ejemplo? ¿Cómo lo diría? Es que me cuesta mucho trabajo como describirlo porque es como algo que se colocó dentro de mí. O sea, me cuesta mucho decirlo porque, o sea, yo lo escucho, o sea, de repente hay gente que me dice, oye, es que tu voz cambió tu forma de cantar, algo pasó. Y sí, o sea, yo creo que fue el conjunto de muchas cosas, ¿sabes? O sea, desde
no sé, por ejemplo, hubo una época donde yo estaba muy enferma. Haz de cuenta que mi cuerpo, o sea, yo creo que era una revoltura entre emocional, entre estrés, entre no tener bien asentada como la seguridad de hacer lo que hago, de cosas que pasé, todo eso como que estaba estancado en mi cuerpo, y entonces mi cuerpo me dolía mucho. O sea, hacer lo que yo hago literal implicaba mucho dolor físico. O sea, pasé 3 años teniendo problemas muy fuertes con mi espalda, entonces mi espalda me dolía mucho, todo el tiempo me dolían mis rodillas, mis piernas, mi cadera. Era un dolor ese muy fuerte que todo el tiempo lo tenía conmigo, en las giras, en los viajes, en los hoteles, en los conciertos, todo el tiempo había dolor en mi cuerpo. Y luego tuve una época donde me dio tendinitis en el brazo derecho, que ni siquiera es el brazo que ocupas para tocar acordes. O sea, realmente era mi brazo derecho, todo mi brazo derecho se enfermó tanto que ya yo no podía ni sostener una pluma. Entonces hubo un punto de mi carrera donde yo ya no podía sostener el micrófono para cantar. O sea, esto me dolía muchísimo internamente. O sea, poder agarrar una guitarra, tocar el piano, tocar instrumentos. Y mucho tiempo de mi carrera yo lo pasé muy apegada al concepto o tal vez al temor de, es que yo soy músico, es que yo tengo que demostrar que puedo tocar un instrumento, yo tengo que demostrarme que puedo grabar, que puedo hacer esto, entonces yo quería tocar mis instrumentos, yo quería dirigir mis bandas, yo quería dirigir mis equipos, y estaba como, yo creo que internamente estaba muy agarrada de cosas, encima emociones, todo junto, que todo eso se transfería en el dolor físico que yo estaba experimentando. Luego mi garganta, o sea, me enfermaba de la voz, me daba gripa todo el tiempo. Entonces yo salía al escenario y me dolía cantar. Entonces, yo recuerdo que fue una época muy difícil para mí, porque yo decía, ¿cómo puede ser que lo que tanto amo hacer me genera tanto dolor? O sea, ¿qué no estoy entendiendo o qué no estoy haciendo bien para que esto me genere tanto dolor físico, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero si eras consciente en ese momento que partía de un tema emocional, o sea, ¿crees en esas cosas? O si había algo como, es que esto es un ejercicio y estoy dolorido, o sea... No, era como una revoltura de muchas cosas. Principalmente la parte de no conocerme tan bien. Yo creo que el haber empezado tan pequeñita y el haber arrancado con todo, a las giras, al trabajo, el disco, la promoción, los viajes, el disco, la promoción, los viajes, el disco, la promoción, los viajes, los conciertos, siempre como todas las tensiones que pueden haber alrededor. Yo creo que todo eso, yo de alguna manera estaba somatizando mucha información que no la tenía como asentada, no la tenía digerida, no la tenía integrada en mí. Entonces fue un proceso primero de que hubo un punto donde yo me quedé sin posibilidad de hacer nada más que cantar. Y entonces mis managers me decían, es que no podemos cancelar un concierto porque la gente te quiere ver cantar y tú puedes cantar. No te puedes mover, pero puedes cantar. Entonces, para mí fue como... O sea, agrégale presión. O sea, agrégale el tema de estoy siento mal, no quiero estar, pero no puedo, no controlo mi vida. No podemos cancelar. Y aparte, eso sumado pues, como el momento, digo, he tenido arribas y abajo, y yo sí venía saliendo de un momento donde mi carrera estaba parada y donde yo sabía que tenía que sacar adelante mi proyecto, pero yo decía, pero ¿cómo yo voy a cantar sin una guitarra en mis brazos? ¿Cómo voy a cantar sin un piano enfrente, sin un algo que me respalda, que me escuda? Que era lo que tú decías, que tenías estas ganas de comprobar, ¿no? O sensación de que tengo que demostrar. Una pregunta, perdón que te interrumpa, pero para poner en contexto, ¿esto fue en qué momento? ¿Antes de Hasta la Raíz? ¿Fue? Claro, esto fue, bueno, no todavía Mujer Divina, o sea... Esto fue Mujer Divina y Hasta la Raíz. Todo incluso Hasta la Raíz. Sí.
Okay. Sí, y fue muy interesante, ¿sabes? O sea, fue como una cosa muy personal, muy mía, de quedarme sin ningún tipo de escudo que yo tuviera que realmente me hizo confrontarme a, a realmente mostrar a conectar con mi voz. Eso fue lo que me hizo, entre eso y también, obvio, la cantidad de colaboraciones con músicos mucho más avanzados que yo y maestros, ¿no? Que fueron y son mis maestros. Pero a nivel personal, algo que fue el quiebre fue ese momento, fue el haberme quedado sin ningún escudo y, y tener que cantar así, como ahora sí que sin mis manos siquiera, o sea, simplemente cantar, o sea, pararme en el escenario. Yo recuerdo que todo eso fue una gira de teatros históricos en México que tuvimos, no la podemos cancelar. Y yo salí al escenario a cantar. Y ahí fue cuando dije, esto es mi voz, es mi voz. Eso es lo que más importa, o sea, conectar, como ahí algo en mí cambió. Y ahí como que empezó como una especie, como un despertar de una ruptura y un renacimiento para mí de entender el amor que le tengo a lo que hago, porque yo nunca cancelé. O sea, es que para mí cancelar era como imposible, yo no podía caminar y aún así mi compañero, mi pareja me decía, es que cancela, ¿cómo no cancelas? Yo decía, es que no puedo cancelar, es que no puedo cancelar. Entonces, es ese tipo de momentos donde tú dices, pasión, o sea, es como un amor, como una cosa que sí, es como un vínculo que no puedes soltar, ¿no? O sea, no te puedes soltar de algo que amas, pero a la vez lo que yo tuve que aprender fue a soltar y a confiar en mi voz, ¿no? Y de ahí siento que vinieron diferentes momentos personales que me fueron como asentando, arraigando en mi elemento, ¿no? En O sea, mi ¿alguno que elemento, puedas compartir? pues esto. O sea, bueno, pero vinieron otros momentos. Dije, pues alguno que pudieras así como recalcar. Sí, pues realmente esto, o sea, como el entendimiento propio personal de qué me está pasando, ¿no? Yo creo que a los artistas en algún punto tenemos esta confrontación con nuestra, que a lo mejor es una, no sé, yo creo que tenemos un momento de confrontación con nosotros mismos de, de el temor a nuestra posibilidad de hacer o nuestro talento o nuestra grandeza como artistas. O sea, muchas veces tú dices, Ale, o sea, a mí me dieron un talento, yo tengo una posibilidad, porque tú te paras ahí y dices, pues que yo siento que no estoy haciendo nada, pero resulta que estoy haciendo algo porque la gente está conectando conmigo. Y a veces eso intimida y a veces da miedo. Esa es la grandeza de nosotros, que nos da miedo confrontar, nos da miedo aceptarla, nos da miedo decir, sí, 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 a mí me dieron algo y cuando yo hago ese algo resulta que afecto a los demás de manera positiva o negativa, pero yo impacto del otro lado. Y aceptarlo cuesta mucho trabajo, a mí me costó mucho trabajo realmente asumir mi lugar, integrarlo. Y yo creo que desde que ya lo empecé a integrar, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Ya empezó a cambiar mi porqué de lo que hago, empezó a cambiar mi inquietud, mis inseguridades, empezó a haber mucho más calma y mucho más paz y mucho más decir, pues entonces esto es lo que tengo para dar, habrá quien le gusta, habrá quien no, esta es la que soy, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que no quiero hacer, hasta aquí sí, hasta aquí no, poner límites, o sea, yo para poder hacer esto necesito esto y esto no, y aquí sí, o sea, empiezas a encontrar tus propios códigos de crecimiento y de andanza. Tus prioridades fueron cambiando. Entonces todo fue tomando como
color y empecé a pasarla bien. Pues haz de cuenta que ya de ahí mis reglas del juego cambiaron. Para empezar, o sea, en todo proyecto, toda cosa que yo hago, digo, la tengo que pasar bien, lo tengo que disfrutar. O sea, me puede cagar hacer esto, pero entonces a ver, ¿cómo lo voy a hacer para pasarla bien? No, pues de esta forma, o sea, o no lo voy a hacer y háganle como quieran, pero esto ya no lo voy a hacer. No sé, empiezas a encontrar tu propia forma, ¿no? Y creo que ahí es cuando realmente sale tu verdad, ¿no? Sale una cosa mucho más verdadera que cuando estás tratando y estás como confundido. Sí, estás como forzándolo, además. Antes estás forzándolo y la segunda ya está fluyendo un poco la cosa. Siento que mucho tiempo, o sea, realmente fui con mi verdad, pero mi verdad era que estaba confundida, que estaba inquieta, que estaba insegura, que estaba... Persiguiendo algo, tal vez, en lugar... Persiguiéndolo. Pues más que persiguiéndolo, estaba sufriéndolo. Okay. Estaba yo sufriéndolo de alguna manera, ¿no? Y no, y ahora es diferente, es como, haz de cuenta que para mí ahora es acerca de compartir, es como que cambió mucho la forma. Ok, a ver, y quiero... Puede ser muy subjetivo, puede quedar muy en el aire lo que estoy diciendo. No. Pero, bueno, sí, es que me cuesta explicarlo, pues, pero... un poco no, es algo que se siente, y lo entiendo, porque muchos en diferentes aspectos me imagino que hemos vivido cosas similares donde empezamos a... Recientemente me pasa a mí con el podcast, entre más empiezo a disfrutarlo, en lugar de estar tenso, mejor van saliendo las cosas y digo, guardando las proporciones, pero más o menos entiendo esa sensación de la que estás hablando y se te nota. Y quiero entender también, ¿no? Quiero justo preguntarte algo relacionado con eso, que es de pronto sale hasta la raíz. Esto, digo, ya venías haciendo historia, pero de pronto haces un boom, ¿no? Sales en Tiny Desk, empieza a haber más cosas de mayor proyección, a lo mejor internacional, si se pudiera decir. Ahora estuvo en Netflix también en la misma participación y demás. Pero a mí me da mucho la atención entender, y de ahí es donde te digo el tema de las prioridades y demás. Parece que vas hacia arriba, y de repente dices, pues una pausa. Que cualquiera por fuera pudiéramos decir, ¿por qué? O sea, no, como ahí vas, o sea, vas despegando. No te da miedo decir, oye, bueno, pues una pausa, voy a tomarme un año sabático, voy a descansar, entre comillas, porque como quiera sé que estuviste fría, pero ¿por qué decides en el momento en el que muchos envidiarían estar, decidir, voy a hacer una pequeña pausa, antes de volver a arrancar, que otra vez volviste a arrancar y fue otra vez un boom, pero quiero entender un poquito eso, qué venía en tu cabeza, qué estabas pensando, porque creo que muchos hemos estado en ese lugar, ¿no? En el que decimos, oye, pues es que si paro ahorita, se me va a acabar el changarro, ¿no? Me van a dejar de poner atención, ¿no? Ahorita tengo que capitalizar esto. ¿Tú cómo lo veías y cómo tomaste esas decisiones? ¿O cómo lo entiendes? Pues yo creo que tiene que ver con encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, yo también en un punto me di cuenta de eso. O sea, encontrar el equilibrio era y sigue siendo muy importante para mí. Y digamos que fueron muchos años, vaya, creo que desde mis 14 años estoy en esto, ¿no? Digamos que el tiempo que llegué a parar fue haberme ido a Canadá cuando tenía 23 años y que ahí desconecté mi teléfono. Pero hiciste un disco también después de eso. Y hice 2 discos en 9 meses, que bueno, fueron 9 meses que no es que me la haya pasado trabajando en mis discos, no, o sea, fueron momentos de inspiración en donde me puse a trabajar, pero realmente pude tomarme ese espacio. Ahora, claro, para mí ya había sido demasiado de todo, ¿no? O sea, demasiado, sobre todo de viajar. Okay. O sea, ya yo estaba, bueno, llevo como 1 año y medio sin tomar un avión. O sea, tú sabes lo que ve mi cara de felicidad. Claro, te ves fresca. No es como que te digo, ay, es extraño viajar. No. O sea, estoy feliz. Estoy donde quería estar. Sigo trabajando, no he parado, estoy muy ocupada, pero estoy en mi casa. Y yo necesitaba estar en mi casa, necesitaba ser nido, necesitaba volver a Veracruz, que es mi pueblo, Coatepec, mi pueblo de donde yo crecí. Y
Y un poco, no te creas, o sea, cuesta y da mucho miedo, por supuesto. O sea, el miedo principal de, madre, ¿será que la gente se olvida de mí? ¿Será que se olvidan de que yo doy conciertos y de que soy muy feliz tocando? Pero a lo largo de este tiempo también he entendido que aún más, o sea, todavía, ¿no? Por ejemplo, yo ahora recientemente decidimos salir de gira en 2023. Bueno, yo decidí. Que en el 2023 van a salir de gira. Exactamente. O sea, en 2 años. En 2023 salgo de gira de nuevo. Es lo que yo dije desde un principio. Todo el mundo me decía, tú estás loca, o sea, eso no va a ser posible. Mi marido me dice, tú estás loca, o sea, eso no va a pasar, es imposible. Y yo por dentro digo, pues si quieren, vamos viendo. O sea, no hace falta que nadie se estrese ni nada, lo podemos ir viendo. Yo misma lo puedo ir viendo. Por ahí en 3 meses digo, me urge pisar un escenario. Y sí, me urge pisar un escenario, pero también yo necesitaba cerrar ciclos que estaban entreabiertos y sin terminarse. Y el proyecto de Un Canto por México fue y es mucho más grande de lo que yo pensaba. O sea, es un proyecto que está unido a una causa que todavía no termina y que no sabemos para cuándo lo vamos a terminar y que implica una fuerte responsabilidad. Y luego de eso, pues se atravesó un año de pandemia donde se atravesaron más cosas, ¿no? El terminar este disco implicó mucho, mucho trabajo, ¿no? Terminarlo a la distancia, o sea, como que se van presentando cosas, ¿no? Darme cuenta que quería construir mi propio estudio de grabación en casa y emprender ese proceso de construcción también, donde digo, ay, ya, yo voy a hacer mi propio cuarto de grabación, o sea, ¿por qué voy a esperar a seguir yendo a lugares a grabar si lo puedo hacer en mi propio hogar, que es donde amo estar? Entonces, pues eso también ha sido un proyectote que estoy haciendo todos los días, ¿no? Y entonces como que también entender, digo, la pandemia también a todos nos agarró por lados diferentes y a mí me agarró también por el lado de, pues que la vida es frágil, estamos todos tendiendo al mismo hilo y hay que ser felices, hay que hacer las cosas ahora, ¿no? Entonces yo en un punto dije, si no hago mi estudio ahora y si no tengo un espacio para hoy meterme a grabar sonido de pájaros porque eso me hace feliz, no sé en qué momento lo voy a hacer, ¿no? Y ha sido como muy bonito, o sea, me ha permitido estar en el hogar, ver a mis padres, estar como haciendo familia, haciendo núcleo. Eso siento que era algo que yo, o sea, que ya a mi alma le estaba empezando a pesar mucho, ¿no? O sea, no tener ese otro espacio. Hasta cierto punto se estaba repitiendo la historia de cuando estuviste en este grupo infantil Switch, donde, oye, pues es que estás en el automático, que aunque fue una época corta, te hacía falta esto de volver a ver a tus amigos, volver a ver a tu gente. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Hay un punto donde, y es que sí, o sea, como que vas creciendo, o sea, tú vas creciendo como artista. Yo creo que para todos pasa lo mismo. Luego hay artistas que yo digo, ¿cómo hacen? O sea, yo no puedo, o sea, yo no me veo en esa intensidad y eventualmente estuve en esa intensidad, o sea, pero cada vez hay más exigencias y cada vez es más imponente y cada vez haces un disco que le va bien y entonces viene la cosa de ¿y ahora qué voy a hacer después? ¿No? Entonces, pues eso ya es así. Entonces ya yo dije, pues voy a regalarme este espacio. O sea, lo peor que puede pasar es que ya no pase nada después conmigo. ¿Sí te lo has planteado? Así como que sea lo peor que puede pasar. Claro, lo peor que puede pasar es que todo el mundo se olvide de Natalia Lafourcade. ¿Ok? Y si eso pasara, yo me voy a levantar de la cama, voy a agarrar mi guitarra y voy a cantar una canción, porque eso es lo que hago en mi vida y es lo que amo hacer. Entonces seguramente me iría a cantar a una cantina, como lo hice a los 10 años y como después lo hice a los 16 años y como me ha pasado en la vida que me he caído y me he levantado y luego sigo y me caigo y me levanto y a veces estás arriba y a veces estás abajo y te das cuenta que la vida son contrastes
constantes. Todo el tiempo estamos viviendo los contrastes de nuestra propia vida y crecimiento, ¿no? Entonces, pues yo le aposté y dije, sí voy a volver de gira, pero necesito ir a mi nido y necesito volarme la cabeza creando. Y todavía no sucede eso. Todavía no sucede porque he seguido trabajando en Un Canto por México. O sea, todavía no doy el paso a la creatividad desbordada en mi estudio de grabación. Sí, todavía no cierras ese proyecto. Todavía estás en este otro espacio. Sí. Entonces, por eso cuando me dicen, no, pero la gira ya, yo digo, no, espérenme, todavía no termino de hacer lo que necesito hacer. Pero, ¿y cómo aprendes a manejar esa o administrar esa expectativa tanto de tu parte como del público, como de las disqueras, de los managers, de decir, a ver, que vas por este camino, ¿no? Vas por Mujer Bonita o vas por Jujuju o vas por... Ahora queremos hacer esta otra cosa que suena distinto, que incluso los premios que tienes, si los vas repasando, es género pop, género alternativo, género regional, género. ¿Cómo has sido tú aprendiendo a decir, a ver, ahora quiero hacer otra cosa, vámonos por acá? Y ahora quiero hacer otra cosa. ¿Cómo lo manejas para ti y para con tu equipo y para con la audiencia? Pues realmente lo hago. O sea, como que digo, yo con el disco, recuerdo que con el disco de Musas, que el concepto de Musas era hacer música con los músicos de Chabela Vargas, que le acompañaron los últimos 10 años de su vida en la música, ¿no? Los Macorinos. Y quiero hacer un homenaje a la música latinoamericana, porque ahí hay compositores que admiro, que quiero aprender a interpretar. Y entonces empezamos a trabajar ese proyecto en paralelo de las giras, sin decirle a nadie, sin decirle a la disquera, sin decirle a nadie. Realmente fue como un proyecto en secreto, que yo pensé que a la disquera no le iba a interesar ese proyecto y que cuando se los mostramos dijeron, no, esto es una maravilla, esto lo vamos a hacer en grande. Entonces fue como, venga, ok, hagámoslo, ¿no? Y lo mismo con Un Canto por México, ¿no? Diciendo, quiero explorar la música tradicional mexicana, porque ya haber hecho un homenaje al folclore latinoamericano me hace decir, espérame, y el folclore mexicano, ¿qué pasa, no? Así, ¿qué hay aquí, no? Y encontrarme con Kiko Campos fue como punto clave, porque con él pude emprender esta aventura de coquetear con los géneros tradicionales de la música mexicana, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido placentero y para mí ha sido como toda una serie de aprendizajes en la aventura de este salto, ¿no? Luego ver que a la gente le ha gustado y luego ver que ha tenido sus reconocimientos y que ha impactado también. Entonces, realmente como que cuando empiezo a hacer los proyectos, no trato de mentalizarlos demasiado o de ponerle una estrategia específica al por qué estoy haciendo las cosas, porque siento que si entro en eso, ya ni hago nada. Porque no, estás pensando en cómo vender, ¿no? O sea, estás pensando en, oye, la audiencia que tengo son chavos de tal edad, ¿no? O ya con este nuevo disco son tal. Y el nuevo disco pareciera que no va al mismo perfil de audiencia, pero pues ya es chamba de la disquera quienes dicen dónde lo mostramos para que podamos pegar. Tú lo que haces es que siento que quiero hacer y lo haces. Totalmente. ¿No? También me he dado cuenta que cuando te colocas en ese espacio que dices, ay, esto me gusta, esta música la disfruto mucho cantar y te sientes real y sientes que viene de un espacio congruente contigo mismo y honesto y real y transparente. Y de alguna u otra manera llega o no llega. Digo, siempre a alguien le va a gustar o no. Sí, eso también siempre va a pasar, ¿no? Entonces, como que me siento más calmada. O sea, aparte de que mi equipo de trabajo son unos chidos conmigo. O sea, siempre, todo el tiempo, vaya, ya me dicen, pues, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Como que siempre hay ese voto de confianza ya con mi disquera. No ha sido fácil. Ha llevado 20 años. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo te ganas la confianza? ¿Cómo te ganas la confianza de...? Sí, o sea, ha sido una construcción
de 20 años, o sea, y ahí es donde, repito, ¿no? Como unos años atrás para acá, digo, pues es que esto es mi pasión, o sea, y por eso sigo aquí haciéndolo, y por eso generas estas familias tan grandes de tantas anécdotas y de tantos momentos, ¿no? O sea, Claro. Sony le ha tocado verme a una chamaca llegar, de repente pegamos, de repente hice mi banda, de repente me fui a Canadá, me fui para abajo, así nadie sabía qué hacer conmigo. Luego viene con Jojojo, las 4 estaciones del amor, o sea, era así como de, ¿qué hacemos con esta artista? O sea, no sabían qué hacer conmigo, pero nunca me dieron mi carta. Yeah. Nunca me dijeron gracias, pues vuela libre y vete de Sony. Nunca me permitieron salir, inclusive en el momento en el que yo decía, ya, denme mi carta. No te vas. Bueno, y ahí seguimos hasta que encontramos la forma y 10 años después de ese momento, aquí estamos acá, ¿no? Wow. Sabemos. A mí me da mucha atención porque no seguiste una fórmula, o sea, no llevas decir, pues es que todo ha sido siempre, a cierto punto nunca has encajado en donde te quisieran encasillar, al grado de, pues ese Vive Latino del 2003, donde la gente no entendía a lo mejor lo que estás haciendo y hoy pueden decir, ¿quién fue el estúpido que le dijo, o sea, que le dijo, vaya Natalia, ¿no? O sea, vi un recopilado así de momentos históricos donde la gente, no sé, no quería tanto al artista y a gente como ¿quiénes eran? A Terciopelados, o sea, gente que dices, cabrón, ¿qué estaba pasando por la cabeza de esas personas? Donde todos esos artistas que hoy, como tú, son referentes en lo que están haciendo, pero ibas un poco adelantada a la época o adelantado a lo que se mostraba en el radio o en los lugares más en ese momento, y que hoy lo que tú estás haciendo vas marcando un camino, ¿no? De pronto detrás de ti han ido siguiendo otros artistas que dicen, ok, sí se puede explorar ese territorio, sí podemos hacer eso. Y a lo mejor no sé si es lo que vieron en Sony de ti desde el principio y por eso te decía no te vayas, pero pues, me imagino que las pusiste difícil. Oye, te quiero cambiar el tema un poquito porque andamos cortitos de tiempo. Y quiero entrar a en qué momento te das cuenta que lo que tú tienes de impacto, porque hace rato me mencionabas, ¿no? De que empiezas a ver que tengo un impacto, que empieza la gente a buscarte y demás, pasa de ser algo, no sé qué palabra o adjetivo ponerle, pero de algo un poco intangible a algo donde puedes tener un impacto real en la vida de las personas, hablando de el Centro de Documentación Jarocho, por ejemplo. O sea, donde ya tu música, tu arte puede tener un impacto de reconstruir una cosa en el mundo físico, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezas a entender eso y también por qué te avientas esa responsabilidad encima que cualquiera pudiera haber dicho, no, pues no, yo, como hace, no, este disco para recaudar fondos, pero ahí se queda y sí, quién sabe para quién fueron esos fondos y quién sabe a decir, vamos a hacer esto y no es lo que voy a hacer nada más 15 minutos, sino es lo que estamos haciendo y todo lo que va alrededor de por qué, o sea, por qué, de dónde nace y cómo te das cuenta que sí puedes hacer este cambio real. Bueno, ¿por qué? Porque creo en el trabajo del centro, creo en la importancia que tiene traspasar información en las generaciones que vienen atrás de nosotros. Es decir, o sea, siendo una artista como la que soy ahora, con los años que llevo, no me considero una artista consolidada o así, o sea, no, soy una artista en pleno andar, ¿no? Okay. O sea, vamos a hablar en 20 años más. Okay. Pero bueno, ahí ando, estoy haciendo mi caminito, mi trabajito en la música, y hay un punto donde dices, lo que hago, o sea, tal vez ya puedo empezar a gozar de los frutos de mi trabajo para empezar a hacer otros proyectos, ¿no? Okay. Yo creo que hay muchos artistas que llega un punto en el que tienen este parteaguas importante, que tiene que ver con el altruismo, que tiene que ver con proyectos con causa. Me ha tocado verlo con Miguel Bosé, con una Shakira, lo vemos con Maná, lo vemos con artistas internacionales, no sé, YouTube lo ha hecho. O sea,
¿cuántos artistas no podemos poner, ¿no? Que hacen el mismo Caetano Veloso, Rubén Blades, o sea, ves todo el trabajo de tantos artistas que dicen, ok, ahora vamos a hacer esta fundación o vamos a encaminar estos recursos hacia este lugar, porque le vamos a ayudar a estas personas con nuestro poder de convocatoria, con nuestro poder de convencimiento, con decir, oigan, voy a hacer esto, ¿quién se une? Y eso es lo que pasa, ¿no? En este caso, yo dije, oigan, voy a hacer esto, ¿quién viene? Y poco a poco fuimos haciendo una familia que somos los que estamos atrás de la reconstrucción de este espacio, principalmente los cojolites, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo en el poder de la música, creo en el poder de las tradiciones, creo en toda esa información que existe detrás de toda esta sabiduría ancestral antigua que está contenida en las tradiciones alrededor del son jarocho, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hace? ¿Qué dice? Siento que hay una información y valores importantes detrás del trabajo de la comunidad y del ejemplo que la comunidad también da, ¿no? Y eso lo tenemos en muchos lugares de México, ¿no? Y hay que voltear a ver a nuestras comunidades y cuántas comunidades no tenemos en México que están afectadas porque se les está removiendo de sus espacios, porque se deja de valorar lo que para ellos es sagrado. Entonces resulta que es sagrado para ellos y nosotros ni nos cuestionamos si a nosotros nos afecta tenerlo o no tenerlo, porque no nos damos cuenta que el plato de comida que tenemos en la mesa viene de dónde. ¿De dónde llega eso, no? Entonces, es como una desconexión de universos, de mundos, cuando yo lo que siento que hay que hacer es conectar estos mundos. Hay que entender que todo tiene un porqué de estar donde está. O sea, todo está unido, todo está conectado, todos estamos conectados. Sí somos diferentes, sí hay diversidad y bendita sea la diversidad, porque es gracias a eso que tú volteas y dices, bueno, este árbol es así, este árbol es asá. O sea, y qué delicia. Oye, mi tono de piel es así, el tuyo es así. Qué bonito, qué bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar otra vez esa empatía, ese encuentro, ese entender que formamos parte de un todo y que tenemos que cuidarnos y que tiene que ser equilibrado y balanceado? Entonces, este tipo de trabajos que hace el Centro de Documentación, como tantos lugares comunitarios que hay en México, eso es lo que está trabajando, ¿no? El orgullo por tus raíces. Que no te debe dar pena tu color de piel, que no te debe dar pena que vienes de tal pueblito, de tal montaña. No, al contrario, siéntete orgulloso. Qué maravilla. O sea, tú tienes la sabiduría del campo, yo tengo la de la ciudad. Cuéntame de lo que sabes, ¿no? Encontrémonos. Yo creo en la importancia de esto. Entonces, por eso estamos donde estamos. Y pues ya no nos podemos bajar de la lancha, ¿verdad? Estamos en medio, se siente como que zarpamos hace mucho tiempo y ya no podemos volver más que avanzar. ¿Siempre has pensado así? O sea, ¿siempre has tenido esta idea de rescatar las raíces, de conectar los universos y los mundos de los que hablas? No, al principio no, esto ni pasaba por mi mente y yo creo que esto va llegando de darme cuenta el impacto que sin yo saber ha tenido la música que comencé a hacer. O sea, cuando yo, hace cuenta que un buen tiempo yo primero quería ser la artista que iba a cantar en inglés y que iba a hacer el crossover. Entonces yo iba a ser como otras artistas internacionales. Eso yo decía, yo quiero ser como tal. Después eso pasó a estar totalmente atrás. O sea, a yo decir, no, quiero cantar en español, quiero aprender a cantar en español. ¿Cómo voy a aprender? Pues tengo que cantar a los compositores que han hecho grandes canciones en español, al equivalente a una Ella Fitzgerald, una Etta James en México. Pues Toña la Negra. Claro, tenemos artistas latinoamericanas increíbles. Tú escuchas la música de María Grieber y dices,
Pero hombre, o sea, esta mujer, la cantidad de música que hizo, estaba ahí con los grandes, codeándose con los grandes compositores, haciendo nuestros estándares a la mexicana en español, haciendo música increíble con nuestra cultura, con lo nuestro. Entonces, así fue con cada uno de los compositores que empecé a encontrarme, que empecé a trabajar, que empecé a decir, ay, ¿cómo le hago para cantar lo que Violeta Parra compuso? No, pues esto requiere como, hay que entender, ay, esta canción que cantó Chabela, que me encanta, pero yo, y es empezar a encontrar tus formas. Todo eso a mí me hizo decir, yo quiero cantar en español, quiero que se vea que quiero reflejar mi mexicanidad a mi modo y a mi estilo y en mi universo. Pero el día que yo empecé a llevar esto a Estados Unidos, con toda la gente que están allá lejos de sus casas, que están añorando sus hogares, y ver el impacto que esto hacía en estas personas, el impacto de una hasta la raíz en Chicago, en Texas, en California, en diferentes lugares de Estados Unidos donde la gente, luego ir a Europa y tocar en París, donde yo creo que ni va a venir nadie a mi concierto. Y de repente me dicen, tenemos un sold out en París. Y entonces salgo y me encuentro gente que no habla ni un carajo de español y gente que extrañan su hogar, sus familias y que lloran y dicen gracias porque me hiciste volver a México, me hiciste volver a mi Argentina, me hiciste volver a mi Colombia, me hiciste volver y darte cuenta que la música, finalmente los ritmos latinoamericanos, los ritmos mexicanos, los ritmos que tenemos, todos vienen del llano, todos coinciden, todos se parecen. Sí. Entonces es maravilloso y a mí eso me hizo decir, qué maravilla, o sea, esto es medicinal, esto es de una fuerza así que me rebasa, o sea, que no puedo contra esto y lo tengo y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y pues eso ha sido lo que me ha hecho hacerlo y seguir queriendo aprender y explorar. Y en ese sentido, en 10 años, ¿qué va a ser Un Canto por México? O sea, ¿qué te imaginas que vas a ver en 10 años, en 20 años, que es cuando ya seas una artista consolidada, como dices que ahorita no eres, según tú? Para ti, ¿qué va a representar esta etapa de los 2 discos de Un Canto por México? ¿Cómo quisieras recordarla? Pues, Un Canto por México es una estructura que desde que la hacemos, yo y mi equipo de trabajo, desde que nace Un Canto por México, la intención es constantemente, o sea, bueno, no sé si constantemente porque es muy difícil, implica mucho, pero cada vez que hagamos otro volumen de Un Canto por México, debería apoyar una causa que está relacionada con la cultura, con el arte, con la educación musical sobre todo, en México, para México, en comunidades, ¿no? Ese es como la búsqueda de... Porque yo sí creo que, vaya, es una lástima que en México no se le dé la importancia a la educación musical. Yo crecí con padres músicos que son maestros de música, entonces yo sí digo, ¿cómo puede ser que no se le dé la importancia a la educación musical, que se le da a otras materias, ¿no? Es tan importante como otras materias, ¿no? O sea, quizás no vas a ser músico, pero no importa, vas a aprender cosas, vas a aprender valores en la música que los vas a trascender a la vida y a la cotidianidad y a la forma de vivir. Pues a mí me encantaría que podamos hacer un volumen 3, un volumen 4, que siempre sean proyectos que traen de vuelta la música de comunidades, la música que se escucha en comunidades, el folclore, la música tradicional, que traiga y que una estos universos de entre artistas consolidados, artistas de grandes nombres y músicos, grandes artistas también, que a lo mejor no tienen un nombre y una presencia pública enorme de números infinitos, pero de talento impresionante también, porque tenemos talento en México, talento comercial y no comercial. Okay. Entonces, ojalá que sea ese proyecto que pueda continuar en este formato, ¿no?
Buenísimo. Queda poco tiempo. Voy a pasar a la segunda parte de la conversación. Son preguntas concretas. La respuesta no tiene que serlo. Contestas y avanzo. No son preguntas random de Natalia. No te estreses. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? De los peores consejos. Uh-huh. Pues fíjate que alguna vez alguien me dijo que yo no podía sola. Me dijo, aparte era alguien que yo quería mucho y en quien había depositado toda mi confianza. Y me dijo, tú no puedes sola. Tú sola no podrías. Vaya, no podrías hacer... Eres artista, pero no tanto como para tú solita grabarte o como para tú solita componer o como para tú solita tocar y acompañarte o para tú solita andar y hacer las cosas. Sola no puedes. Y qué bueno que me lo dijo, porque justamente de ahí vino mi decir, ¿no? Ok, y sí se puede. Y al final me di cuenta y aprendí que no puedo sola. Ok, no me esperaba esa parte. O sea, sí confirmas que no puedes sola, pero ¿en qué sentido? No puedo sola. Y aprendí a hacer equipo y aprendí a hacer familia y aprendí a trabajar justamente en colaboración. Aprendí o sea, como que me tocó darle toda la vuelta a lo tanto que me dolió eso, porque por supuesto venía de no sé qué lugar, pero no fue padre, no fue bonito y me hizo decir, pues sí voy a creer en mí y me costó mucho trabajo, me costó años reponerme de muchas cosas que me dijeron, pero al final lo bonito de esto fue darme cuenta que la interdependencia, como le dicen, es maravillosa, realmente. O sea, y de que sí, unos nos necesitamos a otros y que hay que situarse en tu fortaleza y ocupar la fortaleza del otro para que te ayude a volar, ¿no? Uh-huh. Y así es como ahora me manejo y me doy cuenta que sí, que no puedo solita, pero eso no es malo, eso no es malo. Siguiente, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Uno de los mejores consejos que me han dado es pasarla bien. Hay que pasarla bien. Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte? Una opinión no muy popular que tengas. Bueno, creo que hay personas que se han llegado a incomodar cuando hablo de la muerte. Uh-huh. Porque yo siento que, no sé, aunque he pasado muertes de personas que amo, que adoro, que me han dolido muchísimo, siento que cuando llega la hora de partir es porque llega la hora de partir. O sea, como que siento que el tema de la muerte es de respeto. Es como tanto como la vida, ¿no? O sea, siento que la vida viene agarrada de la muerte, una con otra, están tomadas de la mano. Y solo ves a donde quiera que tú voltees. O sea, estamos vivos y vivimos en esa polaridad del mundo y del universo. Y me he llegado a dar cuenta que hay personas que se incomodan cuando lo digo, porque creo que el día que alguien muere es porque terminó su ciclo, es porque la muerte dice, vamos, y no hay nada que puedas hacer contra eso.
¿Sabes? La gente o nosotros estamos preocupados, no vaya a ser que me muero, y no pensamos que va más allá de nosotros, que el día que nos toque morir es porque ya nos toca morir, nos toca irnos. Y simplemente es trascender a otro espacio, ¿no? Porque trascendemos, ¿no? Cambiamos la vida. O sea, estamos habitando un cuerpo, pero las cosas se van transformando, ¿no? Sí, me doy cuenta que no siempre puedo hablar de esto o decir esto porque a veces la gente se incomoda, ¿no? ¿Por qué crees que se incomoden? Bueno, porque la muerte es dolorosa, y es incómoda, y lo que es incómodo, Lo pues. evitas. Pero lo evitas o no lo quieres escuchar, no lo quieres ver. Duele, por supuesto que duele. Pero bueno, es que es parte de, o sea, que todos llegando a este mundo, pues estamos firmando un contrato de venir y de irnos. Entonces, eso, es raro decirlo, sí, y eso, o sea, me doy cuenta que sí, que no es tan cómodo para algunas personas de escuchar y yo le debo mucho respeto a este tema. Entonces también es, bueno, ya que preguntas. Ahí va, otra. Te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? A lo mejor mi fanatismo Ujú. por la danza contemporánea, el contact y el buto. Okay. Lo voy a apuntar para investigar qué es eso, porque no conozco esas dos cosas. Investiga qué es la danza buto y ahí sí vas a decir, ¿qué? Ajá. Perfecto. Tres preguntas más. Lección más memorable de tus padres. Lección más memorable. Bueno, por ejemplo, a mi papá le admiro que tiene 85, 86 años va a cumplir. Y le apasiona la música y a su edad sigue parándose todos los días a las 7 de la mañana a tocar el clavecín. Es maravilloso, o sea, verlo y decir cómo después de tanto tiempo sigue amando lo que siempre ha hecho, o sea, se sigue para, él es laudero, trabaja la madera, ¿no? Uh-huh. Y ama hacer barcos de madera, ¿no? Entonces, a sus 86 años le hablas a las 5 de la tarde y le dices, ¿qué estás haciendo, pa? Estaba haciendo un barquito. Yeah. Madera. Amo. Y luego de mi mamá, bueno, mi mamá... ¿Los vende los barquitos? Perdón que te interrumpa, pero o nada más no sé por gusto y los tiene. No, los tiene en su casa, tiene barcos así de grandes, ¿sabes? Okay, o sea, como barcos de madera y barquitos chiquitos y de todos tamaños. Okay. Él es como un capitán músico, pero yo creo que es un marinero, él es un capitán. No un marinero, él es un capitán. Uh-huh. Bueno, mi mamá, cuando yo era muy chiquitita, uh-huh. Mis papás se separaron, nos venimos aquí a Coatepec, vivíamos en una casa muy humilde, muy bonita en el campo, pero yo recuerdo una época donde no teníamos dinero y donde realmente nuestra forma de comer era sembrando la comida que comíamos. O sea, hicimos camitas de zanahoria, de lechuga, de betabel, de rábano, de ejote. Teníamos un árbol con una especie de aguacates, no recuerdo el nombre. Sembramos un árbol de guayabas y entonces no teníamos dinero. Yo tenía entrada a la escuela, no me acuerdo si era primero de primaria o pre-primaria, no recuerdo. Pero yo recuerdo muy bien que era el tema de los uniformes, venía el tema de los uniformes y mi mamá no tenía dinero para comprar los uniformes y me decía, bueno, probablemente yo te voy a hacer tu uniforme porque no tengo el dinero. Y entonces, aparte ella me hacía mis vestidos, me hacía mis, todo, ¿no? Mis juguetes, todo lo hacía ella con sus manos, porque no podía comprar muñecas, no podía comprarme una Barbie. Yo nunca tuve una Barbie, nunca tuve un pony, una cosa de esas. Bueno, no teníamos tele, así. ¿Cuando les robaron fue en esa época o fue mucho después?
Nos robaron todo el tiempo. Ok, luego la vez contaste que entraron con un hacha y tal. O sea, todo el tiempo nos robaban. O sea, como yo decía, ¿qué? No sé, pero bueno. No, y entonces el árbol de guayabas en verano empieza a soltar guayabas, como no sé cuántas al día. Unas cubetas de guayabas y guayabas que mi mamá era así como, vamos a levantar guayabas, y después con las guayabas se hizo pastel, gelatina, mermelada, todo lo que quieras de guayaba, todo de guayaba. Y me acuerdo mi mamá trayendo el dinero a la casa y diciendo, tenemos los uniformes, tenemos los cuadernos, tenemos los útiles. Y yo era muy chiquita, o sea, yo lo único que lograba percibir era como, qué rifada. Bueno, no pensaba esa palabra, pero yo decía, wow. Y segundo, como de un árbol, ¿no? Como que un árbol, ¿no? Y ahora, al tiempo que pasa, me gusta mucho recordar esta anécdota porque esta anécdota me hizo entender que claro, o sea, justo, nunca estamos solos, ¿no? Y no vamos solos, o sea, siempre va a haber algo que te va a salvar si estás atento a verlo y percibirlo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que a lo mejor tú dices, soy el ser más pobre de esta tierra, pero va a haber algo que te va a decir, oye, si colaboras conmigo, puede que salgas. Yeah. Entonces, pues esa anécdota me gusta mucho, o sea, me permitió saber que siempre se puede, hay que ingeniárselas, ¿no? Buenísimo. 2 preguntas más. ¿Lección no memorable de tu pareja? El amor incondicional, el amor que no desea nada a cambio, que respeta, que confía, que apoya, que hace equipo, que el humor, ¿no? O sea, como el humor sí, o sea, entender que el amor no tiene que ser esta cosa que nos pintan de que sufres, de que hay que miedo quererte, pero que no, realmente el amor. Mira, este ser con el que yo estoy desde hace 10 años, desde la primera vez hasta hoy, nunca tuvo miedo de amarme. Así. Fui yo la que aprendí a amarlo sin tener miedo de amarlo. Fui yo la que tuve que aprender eso. Poco a poco lo fui aprendiendo y entendiendo. Pero ahora digo, oye, pues es que el amor, pues así de fácil. Por supuesto, vinieron muchos tropezones, muchas caídas y así. Pero al final, el amor, así. El amor incondicional. Libro, película, documental o serie, el que quieras, nada más dame uno, no pasa nada por el tiempo, que haya marcado un antes y un después en tu vida. Que hayas dicho, vi esto, leí esto, escuché esto y fue un parteaguas, cambió mi forma de pensar. Pues hay un libro que se llama El camino del artista, sí, de Julia Cameron, que me sacó del hoyo. ¿Sí? Sí. ¿Y hacías las morning pages y todo o no hiciste eso? La sigo haciendo. ¿Es en serio? Sí, por aquí tengo mis libretas, sí. Diario lo hago. Wow. Sí, fue un libro que me cambió así toda. Bueno, es de las cosas que dices, ¿qué tanto pasa, no? ¿Qué tanto puede suceder para que algo termine de engranar en ti? Yo creo que todo este momento del dolor en mi cuerpo, el dolor físico, todo esto que tuve que superar, hubo 2 libros que me sacaron de ahí. O sea, sí, o sea, igual no es tan cool, ¿no? Porque son, o sea, como libros en el terreno de la autoayuda, que muchas veces, ay, eso qué horror, pero no, bueno, yo soy súper pro autoayuda, por supuesto, sí, ayúdenme. Realmente el libro de Julia fue como, hoy, claro, o sea, como que hacer ese curso, ya van 3 veces que lo hago. Ok. Pero a ver, o sea, la gente no me va a perdonar si no te digo cuál es el otro, porque dijiste 2 y me van a decir, oye, pero dijo que eran 2, ¿cuál es el otro? Claro, bueno, claro que vinieron juntos. Eckhart Tolle y Julia Cameron. Eckhart Tolle con Now, ¿cuál? The Power of Now. Yeah. Y Julia Cameron con su belleza del libro del camino del artista y sus tareas que fueron como, ay, pero yo no sabía hacer esto.
Sí. Aparte es una sinergia interesante, ¿no? Porque a Power of Now es como deshazte el ego o todo este tema de no, y el otro es un poco de deja que llegue la inspiración y qué chingón. Sí. Es que me agarraría aquí platicando horas contigo, pero Natalia, gracias por tu tiempo. Va la última, te pregunto que es la última pregunta. Ok. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula que marcaran tu norte, ¿cuáles serían esos 3? Regla número 1, hay que pasarla bien. En eso hay un buen de cosas más. Número 2, hay que saber qué se quiere y ser bien honesto con lo que quieres, para que de ahí puedas desmenuzar en todo lo que viene después. Todo el trabajo que viene después parte de la semilla. La semilla tiene que traer mucha honestidad. De verdad, eso es como tomarte el tiempo de realmente meditar acerca de qué quieres. Y después, confiar. La confianza. Muy importante la confianza. Confiar en que las cosas tienen su tiempo, tienen sus procesos, es como los arbolitos, es como la siembra, ¿no? O sea, hay que arar el campo, hay que esperar los ciclos, ¿no? Todo va agarrando y de repente ya, ¿no? Las cosas no pasan de la noche a la mañana, hay que trabajar por ellas y confiar y tener paciencia. Entonces, la confianza se ha convertido en un gran, gran aliado. Cuando algo no se da, por algo es, y hay que confiar en que por algo nos está dando y cambiar la dirección, como los barcos, ¿no? No, por allá el viento dice que no y ahí quieres ir. No, confía, el viento no está dando para allá, bueno, para allá. Y ahí vas a ir escuchando para dónde es, pero hay que confiar, ¿no? Hay que escuchar.